lo que es un poquito de tutorial, digamos, que continuamos con lo del constructor virtual de circuitos, pero ya sobre lo que es uno de los circuitos que vamos a elaborar. Aquí tenemos, por ejemplo, pueden crear uno nuevo si es que acaso les aparece algo más, pero pues no es necesario, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí que generalmente requerimos nuestro protoboard, luego requerimos nuestros interruptores, generalmente se ponen encima, lo que pueden hacer es, en este cuadrito que se dibuja a un lado, rectángulo, de esa manera lo toman y lo pueden acomodar en donde ustedes lo necesiten, quieran o se les haga más cómodo trabajar, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, aquí generalmente utilizamos algún LED, por ejemplo, agregamos LEDs y de la misma manera, si se fijan aquí el rectangulito se dibujó ahora en la parte de arriba, lo tomamos así y lo movemos. Ok, vamos a requerir también algunos interruptores, los agregamos, lo movemos a algún lugar donde lo podamos manejar mejor. Okay. En circuitos TTL vamos a escoger alguna de las compuertas, por ejemplo, yo voy a escoger una compuerta AND, voy a escoger una de 2 entradas, nos dan la opción la 7408. Aquí nos dan y aquí la voy a conectar. No puedo conectarla aquí, de hecho no me deja, porque si yo lo conecto de esa manera, lo que estoy haciendo es poner en corto las terminales que están a los costados, ¿ok? Y al hacer eso, pues obviamente voy a tener un circuito quemado si lo estuviera haciendo en la realidad. Acuérdense que todas estas líneas son una sola, entonces si yo pongo una terminal aquí y la otra terminal aquí, pues obviamente esas dos terminales están conectadas, es decir, están en corto. Entonces vamos a dañar nuestro componente, se va a quemar el circuito o simplemente se va a echar a perder, ¿no? Entonces por eso utilizamos esta parte, que es la parte central de nuestro protoboard, para poderlo colocar de esa manera. Ok, ahora vamos a hacer las conexiones de cada una de estas situaciones. Aquí no sé cómo está conectado, solo me están dando un cuadro negro y es todo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo para saber cómo sería la conexión de ese elemento? Para empezar, tiene algunas claves. Tiene, aquí de este lado, tiene una muesca o una hendidura como en forma de U. En lo real también lo vemos. Y hay algunos, no todos, pero también o traen la hendidura, o traen esto, o traen las dos cosas. Traen un circulito también ahí en esa parte. El circulito sería lo que nos indica como que el número 1, en donde empezamos. O la muesca, si lo estamos viendo así por la parte superior, quiere decir que el que está a la izquierda es el número 1, ¿ok? Por si acaso no trae el circuito. Okay. ¿Qué más tiene? Bueno, pues tenemos el número de terminales, que si las contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de cada lado, entonces son 14 en total, ¿ok? Al tener 14 terminales, si yo estoy trabajando mucho con este tipo de circuitos, más o menos ya me doy una idea de cómo conectarlo, ¿ok? Pero no todos son iguales. Entonces, si de repente yo no tengo una matrícula común, sino que es una especial, ya me cambió el orden de lo que son las terminales. Entonces, ahí lo que tengo que hacer siempre es buscar esta matrícula en las hojas de datos en Internet. 74LS08. Ya vimos por ahí un temita en donde ustedes tenían la posibilidad de conectarse de esa manera. Vamos a buscarla. Simplemente nos vamos a Google y en Google ponemos nuestra matrícula 74L08 y aquí de hecho, bueno, me voy a poner Datasheet, ¿no? Datasheet es hoja de datos, como lo habíamos visto. Ahí se pueden hacer de varias maneras. Yo generalmente me voy a imágenes y ahí obtengo directamente lo que es mi circuito de conexión, ya sin meterme a más nada, ¿verdad? Ahorramos datos. Aquí de hecho dice 74L08, aquí también, o sea, ahí está. Este es el más sencillo para mi deber, porque aquí me va a decir que la patita número 1 va a ser una entrada junto con la patita número 2 de una de mis compuertas. Y la terminal número 3 va a ser su salida. Tengo la misma combinación, aunque obviamente con las terminales que siguen para otra compuerta y para otra compuerta. Y las terminales que sobran, que son las 7,
va a lo que es GND, ground o tierra, el negativo de nuestra batería, pues. ¿Ok? Y el 14 va a VCC, a lo que es el voltaje o positivo de nuestra batería o de nuestra terminal que estamos utilizando para energizar el circuito. ¿Ok? Entonces, yo puedo utilizar la que ustedes gusten, la que se les haga más cómoda, y la idea es de que tengamos nosotros el poder de controlar cada una de ellas. ¿Cómo la controlamos? Pues con un interruptor. Si el interruptor está apagado, quiere decir que le estamos alimentando un 0. Si el interruptor está prendido, quiere decir que le estamos alimentando un 1. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a monitorear la salida? Bueno, pues la salida se monitorea de manera que la salida va a tener como que un voltaje cuando la combinación de entradas sea la adecuada. ¿Ok? Entonces ahí lo que vamos a obtener es que esa salida va a tener voltaje. ¿Para qué usamos ese voltaje? Bueno, pues para la aplicación que nosotros queramos, aunque la salida de voltaje es de 5 volts, habría que considerar esa situación. ¿Ok? Entonces, lo más sencillo para hacerlo dentro de lo que es mi simulador es agregarle un LED y de esa manera yo obtengo como salida pues una luz prendida cuando tenemos como salida 1 o una luz apagada cuando tenemos como salida 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, que el 7408 es una compuerta AND. Entonces, si yo busco mi tabla de verdad de la compuerta AND, yo ahí me doy cuenta cómo debe de ser la combinación de entradas y salidas para poder yo tener un resultado o no. ¿Cuándo se va a prender mi foquito? Cuando la salida sea 1. ¿Cuándo es la salida 1? Única y exclusivamente cuando tengo de entrada 1 y 1. Es decir, que la entrada A y la entrada B estén prendidos los dos interruptores. ¿Ok? Entonces, con todas las demás, mi foquito debe de estar apagado. Si están apagados los dos, mi salida está apagada. Si está apagado el primero, pero el segundo está prendido, debe de permanecer apagada. Si está prendido el primer interruptor y el segundo no, pues la salida sigue apagada. Y si están prendidos los dos, pues entonces obtenemos un poquito encendido, un LED encendido en la salida. Es lo que llamamos multiplicación algebraica A por B, donde 0 por 0 es 0, o sea, la única que nos da es 1 por 1, que es igual a 1, ¿verdad? Entonces, de esa manera obtenemos el resultado. Por eso se llama compuerta AND o operador lógico de multiplicación. Ok, bueno, hasta ahí llegamos el día de hoy. Tomen su fotografía de evidencia y sigan las indicaciones que les di.